Hola, mi nombre es Javier Pedro Aguilar, soy mentor de fisiopatología y les vengo a explicar las infecciones respiratorias agudas, el cual es un grupo de patologías muy común que van desde un resfriado hasta la tuberculosis. Las definimos entonces como procesos infecciosos que afectan a las vías respiratorias, tanto altas como bajas. ¿Por qué son importantes? Bueno, según el informe semanal a la semana 9 de infecciones respiratorias agudas, se han reportado más de 3.700.000 casos, solamente en 9 semanas. Esos son aproximadamente unos 2 meses. Y aquí vemos la comparación de años desde 2017 de los casos y la tasa de incidencia de este tipo de infecciones. Debido a tantos casos, es entonces que es importante poder reconocerlas, diagnosticarlas de manera correcta y tratarlas. En el caso de las infecciones de vías altas, encontramos primero a la rhinosinusitis, que es básicamente el resfriado común. Luego tenemos a la faringitis, tenemos a la epiglotitis, que de hecho es una urgencia médica, y por último a la laringotraqueitis o croup. En el caso de las vías bajas, encontraremos a la neumonía y a la tuberculosis pulmonar. Cada una de estas infecciones se pueden clasificar de acuerdo al tiempo en el que ocurren, ya sea agudas, de unas 2 semanas aproximadamente, crónicas, recurrentes o latentes, como en el caso de la tuberculosis. Pasemos entonces a entender cuáles son las bases fisiopatológicas. Primero, nuestro cuerpo tiene diversos mecanismos de defensa para evitar estas infecciones, aunque pueden verse superados y dañados. Uno de ellos es el reflejo tusígeno y el estornudo. Estos ocurren porque nuestro cuerpo posee sensores en las vías aéreas que detectan la presencia de irritantes, como el polvo, alérgenos, objetos extraños y secreciones como la saliva o incluso los alimentos, que sabemos que no deberían de estar en las vías respiratorias. Así, cuando la mucosa nasal o las vías aéreas inferiores se irritan, envían señales nerviosas que desencadenan una contracción fuerte de los músculos respiratorios, principalmente los abdominales e intercostales internos, y así expulsar las sustancias extrañas. Otro mecanismo es el aparato mucociliar, compuesto por el epitelio respiratorio. Este epitelio se denomina pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Primero porque parece que tuviera varias capas, pero solo es una, debido a la diferente posición de los núcleos. Luego, su forma de las células es cilíndrica y tiene la presencia de estas estructuras apicales que se conocen como cilios, que parecieran unos pelitos o vellitos que tienen las células. Además de encontrar glándulas mucosas llenas de estas células caliciformes y producen una gran cantidad de este manto mucoso. Así, cuando una mota de polvo o un agente infeccioso quiere entrar a las vías aéreas, será atrapado por este moco y gracias al movimiento sincronizado y constante de los cilios será expulsado. Pero que si este mecanismo llega a fallar o está dañado, como en el caso de las personas fumadoras, entonces los virus y las bacterias pueden llegar incluso hasta los alvéolos. Pero es justo aquí donde se van a encontrar a esta tercera línea de defensa, los macrófagos alveolares, y entonces serán fagocitados, evitando así la infección. Pero ahora veamos los factores de virulencia, o sea, las armas que poseen los agentes infecciosos para sobrepasar estos mecanismos. Primero, tenemos a la cápsula polisacárida. Esta corresponde a una estructura que poseen las bacterias. ¿Y cuál es su función? Pues las protege precisamente de la fagocitosis y otros mecanismos inmunes como el sistema del complemento o los anticuerpos. Los biofilms o biopelículas son estas pequeñas colonias compuestas de exopolisacáridos y proteínas de matriz que se adhieren a superficies mucosas o a un ventilador mecánico, por ejemplo, funcionando como un aislante que no permite que el sistema inmune llegue hasta las bacterias, algo parecido a la cápsula. Y así las bacterias pueden crecer sin ningún problema y llegar a propagarse. ¿Cómo logran las bacterias adherirse a estas superficies? Gracias a las adhesinas, que son moléculas especiales ubicadas principalmente en los pilis y facilitan la unión con receptores en las células del epitelio respiratorio y contribuyen a la infección o a la formación de estos biofilms.
Por otro lado, tenemos que las bacterias pueden producir toxinas, ya sea de manera endógena, como los lipopolisacáridos, o tenemos las toxinas exógenas, que estas pueden ser producidas por ambos tipos de bacterias, y tenemos un ejemplo que es la estreptolicina, producida por quién? Pues el Streptococcus. Las toxinas endógenas inducen una fuerte respuesta inmune, mientras que las toxinas exógenas pueden dañar a las células epiteliales o las uniones que hay entre ellas. Y por último, en el caso de los virus, estos pueden infectar directamente a estas células, alteran sus mecanismos internos y las llevan finalmente a la apoptosis. Empecemos entonces con la rhinosinusitis, que, como ya mencioné, es básicamente el resfriado común. Esta es una infección que afecta tanto a la cavidad nasal como a los senos paranasales, que son estas estructuras llenas de aire en los huesos de la cara. Principalmente los que suelen verse afectados son los maxilares y etmoidales. En este proceso suele iniciar como una rinitis, inflamación solamente de la cavidad nasal, de etiología principalmente viral, donde encontramos a el rinovirus, la influenza, adenovirus o incluso el SARS-CoV-2, el causante de COVID. Estos inflaman la mucosa nasal, llegando a afectar a los orificios de salida de los senos paranasales, también llamado complejo óseo-meatal, a donde drenan la mayoría de los senos paranasales hacia el cornete medio. De esas estructuras que vemos aquí, cornete superior, medio e inferior, pues justo por debajo del medio, aquí es donde suelen drenar los senos paranasales. Si este punto de drenaje se estrecha, entonces se dificulta la expulsión de moco. Si a esto le sumamos que los virus dañan el epitelio directamente por apoptosis, entonces se pierden las células ciliadas que deberían mover este moco hacia afuera, lo que termina por instalar un estancamiento mucoso. A pesar de que principalmente suelen estar causados por virus, también pueden estar causados por bacterias. ¿Cómo cuáles? Neumococo y Haemophilus influenzae. Algo importante a tener en cuenta es que estas bacterias técnicamente son parte de la microbiota normal de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Pero, gracias al estancamiento mucoso, se permite un crecimiento bacteriano excesivo. Si nos encontráramos con una rhinosinusitis totalmente viral, esta debería de durar menos de 10 días. Pero si se suma un crecimiento bacteriano, entonces el proceso durará más de 10 días. Pasemos entonces a la clínica, que se va a dividir tanto en criterios mayores como en criterios menores. Primero encontramos a la rinorrea, que puede ser serosa en el caso de una rinosinusitis viral o purulenta cuando se añaden las bacterias. Luego tenemos al dolor facial. Esto ocurre porque cuando los senos paranasales están obstruidos y el moco se empieza a acumular, esto ejerce una presión a las paredes de los senos paranasales, que irrita el nervio trigémino y provoca un dolor que tiene una característica distintiva, y es que cuando la persona se inclina hacia adelante, al aumentar la presión sobre las paredes de los senos paranasales, pues aumenta el dolor. Por otro lado, tenemos a la hiposmia, que es la disminución de la capacidad olfatoria, aunque se puede llegar a una anosmia, o sea, la falta total del sentido olfatorio. Esto ocurre porque no permitimos que las moléculas del ambiente lleguen hacia la cavidad nasal y puedan ser percibidas por las neuronas olfatorias. ¿Qué ocurre en el caso de la fiebre? Aquí vamos a encontrar una distinción. Cuando la rhinosinusitis es totalmente viral, la fiebre será leve, menos de 38 grados, pero cuando se añaden las bacterias, sí llega a superar los 38 grados. En el caso de la halitosis, este término hace referencia al mal aliento, provocado por los productos bacterianos y la pus que se está generando dentro de los senos paranasales. Y por último, podemos incluir al dolor dental. ¿Por qué se da? Bueno, principalmente debido a que los senos maxilares se inflaman y ejercen una presión cercana a los nervios sensitivos dentales. Y pues además podemos encontrar otra clínica como un malestar general, una voz nasal como así,
estornudos o conjuntivitis, en el caso de el adenovirus, que sabemos que este también puede afectar a los ojos. La importancia de reconocer estos síntomas es que el diagnóstico de la rhinosinusitis es prácticamente clínico. No necesitaremos hacer ninguna prueba para determinar que el paciente tiene una rhinosinusitis. Lo que sí debemos hacer es la distinción del tiempo. Si este proceso dura menos de 4 semanas, será una infección aguda, ya sea de etiología viral o bacteriana, dependiendo si dura más de 10 días o menos de 10 días, dentro del límite de las 4 semanas. Si el proceso infeccioso dura más de 12 semanas, entonces ya hablaríamos de una enfermedad crónica. Y también podemos encontrar la presentación recurrente, donde se desarrolla la rhinosinusitis de 4 a más veces en un mismo año. Esto debido a factores ambientales o estructurales como la presencia de pólipos nasales, que son agrandamientos de la mucosa que pudieran estar obstruyendo los senos paranasales, ya que estos pólipos se suelen dar precisamente en la salida, en el complejo osteomatal, obstruyendo de manera crónica y recurrente a los senos paranasales. Y bueno, como dije, el diagnóstico es prácticamente clínico. Y aquí vamos a tener en cuenta a los criterios mayores y menores. Si encontramos dos criterios mayores, ya podemos prácticamente dar un diagnóstico de rhinosinusitis. Aunque si solo encontramos un criterio mayor, pero dos criterios menores, pues entonces también podemos sospechar de la rhinosinusitis. ¿Qué ocurre con el tratamiento? Pues al ser una enfermedad generalmente leve y viral, a lo mucho vamos a necesitar unos lavados nasales y calor para ayudar a que el moco pueda ser drenado, o los antiinflamatorios no esteroideos, pudiendo incluso considerar el uso de corticoides nasales frente a una inflamación más grave. ¿Y qué pasa cuando estamos frente a una infección bacteriana? Bueno, podríamos considerar el uso de antibióticos, pero normalmente no se va a necesitar dar antibióticos en una rhinosinusitis, porque la gran mayoría suelen ser virales, duran menos de 10 días y no suponen para nada un gran problema. Pero claro, si identificáramos que es claramente una etiología bacteriana y ya hicimos el cultivo, ya sabemos cuál bacteria es específicamente, un antibiograma con el que sabemos cuál antibiótico será el que tenga mejor efecto, pues entonces sí, porque estaríamos evitando una infección invasiva que se pueda complicar con una osteomielitis, por ejemplo. Pero de nuevo, esto sería solo en casos más graves. Normalmente, unos cuantos lavados, un paracetamol o AINES serán más que suficientes. Seguimos entonces con la faringoamigdalitis. Esta es una infección que afecta a la cavidad faríngea y a las estructuras linfoides que conocemos como amígdalas. Aquí podemos ver específicamente a las palatinas, pero recordemos que también están las linguales, las tubáricas y las adenoides. Estas en su conjunto forman lo que conocemos como anillo de Waldeyer, por la disposición anatómica que tiene. Aunque pues principalmente las afectadas serán las palatinas, que son las que podemos ver. En esta infección volvemos a encontrar dos caminos, dependiendo de si la etiología es viral o si es bacteriana. En el caso de la viral, volvemos a encontrar que sus principales agentes causales son el rinovirus, el adenovirus o la influenza. Mientras que en el caso de la bacteriana, encontraremos específicamente al Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. La principal diferencia fisiopatológica será el tiempo que tarda en instaurarse la infección. En el caso de las virales, será un inicio progresivo. El paciente, con el paso de los días, se va a empezar a sentir mal hasta que ya desarrolle una clínica más específica, mientras que la bacteriana será un inicio brusco. En 1 o 2 días, el paciente ya tiene una infección y le está provocando una clínica muy fuerte. ¿Por qué pasa esto en el caso de la bacteriana? Bueno, resulta que el Streptococcus pyogenes posee una gran cantidad de proteínas. Una de ellas es la estreptolicina, la cual es una toxina y es precisamente la que le confiere su capacidad beta hemolítica, o sea, lisa, mata a glóbulos rojos, aunque incluso también a plaquetas. A pesar de que existen diferentes tipos de streptolicinas, la más importante será la tipo O. Luego tenemos a la proteína M, F y a la hialuronidasa. Su función es que permiten que la bacteria se pueda adherir a la mucosa faríngea y gracias a que la hialuronidasa
degrada la matriz extracelular y que estas proteínas igual rompen las uniones celulares que tiene el epitelio, permiten que las siguientes proteínas puedan penetrar al medio interno del cuerpo. Estas son las SPE, A, B y C, que son exotoxinas pirogénicas estreptocóxicas, siendo la más importante la tipo B. Como su nombre lo dice, son pirógenos, o sea, inducen la fiebre, elevan la temperatura corporal, aunque también son superantígenos. Esto quiere decir que estimulan de manera muy fuerte al sistema inmune, provocando una respuesta inflamatoria más grande, mayor reclutamiento de células, mayor liberación de citocinas. Y en el caso de la desoxirribonucleasa, pues es una enzima que degrada el ácido desoxirribonucleico y es importante, de hecho, para diagnosticar esta bacteria. ¿Y cuál es la clínica de la faringoamigdalitis? Bueno, en el caso de la viral, vamos a encontrar una tos seca sin presencia de exudado purulento, una febrícula, que sería una elevación leve de la temperatura corporal, menos de 38 grados, la coriza, que sería como tal este prurito, la picazón, esa molestia que se genera en la cavidad faríngea, más la conjuntivitis, esta en el caso de la presencia de un adenovirus, y adenopatías cervicales indoloras, es muy importante, indoloras. Pero en el caso de la faringoamigdalitis bacteriana, aquí sí vamos a encontrar una fiebre mayor a 38 grados. No encontraremos una tos, por eso aquí hago la distinción, no hay un signo como de sonido. Y si observáramos las amígdalas palatinas, veremos la presencia de un exudado purulento y una inflamación mucho mayor, si las comparamos, que en la viral, así como la presencia de adenopatías, pero que en este caso sí causan dolor. Además, otros signos serían la presencia de estas petequias palatinas o una capa amarillenta sobre la lengua, que se puede descamar y dejar muy irritada la zona. Pero los signos que nos importan son estos, ya que de hecho constituyen los criterios de centro, que son importantes para el diagnóstico, más el factor edad, ya que esta enfermedad se suele dar entre jóvenes de 3 a 14 años o adultos mayores de 45 años. Si nosotros, al hacer una exploración clínica, no encontramos ninguno o tan solo uno de estos, pues muy probablemente estaríamos hablando de una faringoamigdalitis viral. Pero si ya encontramos dos o tres, pues esto ya casi nos confirma una etiología bacteriana y nos dicta a realizar pruebas. ¿Como cuáles? Bueno, podemos buscar los antígenos específicos de esta bacteria y la presencia de anticuerpos, principalmente los producidos contra la estreptolicina del tipo O y la DNasa D. Y también podríamos obtener cultivos y de esos cultivos un antibiograma. Y como dice, la presencia de dos o tres criterios también nos estará dictando el iniciar un tratamiento, que primero deberá ser sintomático, con AINES o corticoides en el caso de una gran inflamación. Pero, ¿qué ocurriría si encontráramos cuatro o cinco de estos criterios de centro? Pues bueno, esto quiere decir que la infección es grave y debemos iniciar un tratamiento con antibióticos empíricos. Y una vez que el cultivo y el antibiograma nos arrojan resultados, pues ahora sí iniciar un tratamiento específico. Aunque los antibióticos que generalmente vamos a encontrar sería desde la penicilina o amoxicilina, clindamicina, eritromicina y el trimethoprim con sulfamethoxazol. Regresando a la tabla, pues bueno, vemos que en el caso de la viral, el tratamiento será de nuevo sintomático y dar un seguimiento. Porque lo que puede ocurrir en el caso de las faringoamigdalitis es que primero se dé una infección viral, seguida de una infección bacteriana, algo parecido a la rhinosinusitis, que también comenzaba con una inflamación de la cavidad nasal que obstruía los senos paranasales y provocaba una proliferación bacteriana. Esto se le conoce como un proceso de doble empeoramiento. El paciente tiene una infección viral que deja debilitada la mucosa, dejando una vía libre de entrada a las bacterias, como el Streptococcus, para que puedan proliferar e instaurar una nueva infección. ¿Y por qué hay que tener tanto cuidado con el diagnóstico y el tratamiento de la faringoamigdalitis bacteriana? Bueno, porque está relacionado con ciertas complicaciones que van desde los abscesos provocados por infecciones invasivas o la fiebre reumática, donde existe una reacción cruzada de los mismos anticuerpos que nuestro cuerpo produce que terminan por atacar tejidos propios, como el cardíaco, las articulaciones o el sistema nervioso. También puede ocurrir una glomerulonefritis postestreptocóxica, causada otra vez por una reacción inmunitaria
que ocurre entre 1 a 4 semanas después de que la infección termina, y está caracterizada por hematuria, o sea, la presencia de sangre en la orina, y edema, aunque suele ser leve, pues sí puede llevar a casos donde se produzca una hipertensión grave, una insuficiencia renal aguda o una sobrecarga de líquidos. Y por último, tenemos a la fiebre escarlatina, que esta es una erupción cutánea causada por las exotoxinas, las SPE, que libera la bacteria. Es debido a estas complicaciones, que sí pueden llegar a ser graves, que es importante identificar cuando una faringoamigdalitis es bacteriana y cuando ésta se está complicando, iniciando incluso un tratamiento antibiótico empírico. Sigamos con la epiglotitis. Esta, a diferencia de las anteriores, es considerada una urgencia que puede poner en peligro la vida de quienes los padecen en poco tiempo. Aunque anteriormente se consideraba una enfermedad principalmente de niños, hoy en día es más común su presentación en adultos, ya que, como podemos ver, uno de sus principales agentes causales es el Haemophilus influenzae del tipo B, pero actualmente existen vacunas contra esta bacteria, lo que ha disminuido su incidencia en los niños. Y pues tenemos otros agentes causales como el Streptococcus o Staphylococcus aureus. En esta patología, lo que ocurre es una inflamación de la epiglotis, que es esta estructura cartilaginosa ubicada en la parte superior de la laringe y cuya función es la de cerrarse cuando la persona deglute, para así evitar el paso de alimentos y líquidos hacia el interior de la vía aérea. Pero, al estar inflamada y afectar a los tejidos circundantes, principalmente por debajo de ella, provoca desde una obstrucción parcial hasta un colapso de la vía aérea. Y esto es precisamente lo que hace que la consideremos como una urgencia. ¿Y cómo vamos a poder diagnosticarla? Pues principalmente a través de la clínica, que es la que podemos encontrar aquí. Primero, tenemos el dolor y la fiebre, que sería lo más común, pero también sabemos que no son para nada específicos. Lo que sí nos va a orientar a su diagnóstico es, por ejemplo, la postura de trípode. En esta, el paciente va a estar generalmente sentado, con las manos o los brazos apoyados en las rodillas, con la cabeza inclinada hacia adelante, la boca abierta y la mandíbula ligeramente protruida, o sea, hacia adelante, hacia afuera. Esto con el objetivo de abrir más la vía aérea y facilitar el paso del aire. El hecho de que el paciente adopte esta postura ya nos está hablando de que tiene una dificultad respiratoria. Otro síntoma sería la cialorrea, que es un babeo excesivo. También existe la disfonía, que es una alteración del timbre o del tono de la voz normal de la persona, debido a la obstrucción que está habiendo. Y por último, podemos encontrar al estridor respiratorio o inspiratorio, que es un sonido agudo, chillón, que se produce con el paso del aire a través de la vía aérea inflamada. Algo como donde el aire trata de pasar a través de esa inflamación. Podemos ver, eso sí, que su mortalidad es menor del 1% en niños, pero sí es de entre 7 a 10% en adultos, lo que es un poco preocupante y nos recuerda de nuevo el por qué es una urgencia. Y para el diagnóstico, pues principalmente tenemos las 4 Ds. La primera es drooling, que es cialorrea, básicamente en inglés. La segunda es la disfagia, que es un dolor presentado cuando la persona deglute. La tercera D es la disnea, que es esa sensación de dificultad respiratoria. Y la cuarta es la disfonía, decíamos que era la alteración de la voz. La presencia de estas 4 Ds nos orientarán al diagnóstico de la epiglotitis. Algo importante a tener en cuenta en la exploración física es que no se debe de usar abatelenguas en los niños. ¿Por qué? Porque podemos irritar aún más la epiglotis y provocar ahora sí un espasmo que obstruya por completo la vía aérea. Entonces, de nuevo, será importante reconocer la clínica para que no vayamos a explorar y pues usemos el abatelenguas. Aunque podemos usar métodos de imagen como la radiografía, estos no son necesarios como tal para el diagnóstico. Aún así, si las realizáramos, podríamos encontrar la presencia de una epiglotis con un grosor mayor a 7 milímetros, como lo vemos aquí, en esta radiografía lateral de cuello de un adulto, donde identificamos a la epiglotis inflamada, que de hecho se le conoce como el signo del pulgar, porque pues adquiere la forma más o menos de un pulgar, la epiglotis. Pero el método totalmente diagnóstico sería la laringoscopía, obviamente realizada por quien esté debidamente capacitado, ya que de nuevo podríamos irritar la zona y provocar el espasmo.
Y principalmente la laringoscopía será usada en adultos que estén totalmente estables o en niños, pero solamente si están en un quirófano, un entorno controlado. Debido a que su etiología es principalmente bacteriana, pues es importante la realización de cultivos. Recordemos, siempre antes de que demos cualquier antibiótico. Y luego podamos hacer un antibiograma y así identificar a cuáles antibióticos es más sensible. Por lo tanto, ¿cuál es su manejo terapéutico? Primero, el paciente deberá pasar por una hospitalización, ya que se puede complicar en poco tiempo. Y así podemos asegurar la vía aérea y evitar pues esta obstrucción completa. Como antibiótico empírico, podríamos iniciar con la ceftriaxona. Y los corticoides serán muy importantes en esta patología, ya que recordemos que son unos antiinflamatorios y muy potentes, que nos van a ayudar a reducir pues, precisamente la inflamación que está causando esta obstrucción de la cavidad laríngea. Y de nuevo, esta patología es un recordatorio de cómo las vacunas pueden cambiar el panorama totalmente de una enfermedad. Para terminar con las infecciones de vías altas, tenemos a la laringotraqueitis, también conocida como CRUP, aunque recordemos que también puede incluir a los bronquios. Su fisiopatología estará representada por la edad, porque los pacientes tendrán entre 6 meses a 3 años, aunque también puede estar presente en los adultos, pero es más raro. Su etiología, de nuevo, es principalmente viral, pero aquí específicamente serán los virus de la parainfluenza o el virus sincitial respiratorio. Estos lo que provocan es un edema subglótico. Lo que ocurre aquí es que la inflamación reduce el diámetro de la laringe, pero como podemos ver en la imagen, por debajo de la glotis encontramos cartílagos, específicamente al tiroides y cricoides, mientras que si ya bajáramos a la tráquea, pues sí, por la parte anterior hay cartílagos, pero en la parte posterior, pues es solamente una membrana. Cuando se reduce el diámetro en esta parte, en la parte subglótica, no puede ocurrir, digamos, una expansión que sí habría en la parte de la tráquea y la resistencia del flujo del aire aumenta demasiado. Incluso con 1 centímetro solamente de inflamación, 1 centímetro que se redujera esta cavidad, aumentaría 16 veces la resistencia al paso del aire. Y es precisamente este aumento de la resistencia lo que nos provoca la clínica, donde la principal presentación será la disfonía, que recordemos que es esa alteración en el tono o el timbre de la voz y que puede estar acompañada de una voz entrecortada o más débil, así como también aquí se activa uno de los mecanismos del cuerpo, o sea, la tos, pero que en este caso es seca. Y al estar pasando ese aire de manera forzada a través de las cuerdas vocales inflamadas, pues produce un sonido, digamos, metálico, muy chillón, o también conocido como tos perruna. Y de nuevo encontramos al estridor respiratorio o inspiratorio, que es ese chillido al intentar respirar. Son precisamente estos tres síntomas los que nos ayudarán a hacer un diagnóstico y que si estuvieran presentes otros como una disnea marcada, una cianosis, especialmente en los labios, o un aleteo nasal, que es esta abertura de las narinas para intentar que pase más aire, pues entonces estaríamos frente a una patología más grave y que requiere un manejo urgente. Igual en el diagnóstico nos puede ayudar la radiografía para encontrar el signo del campanario, ya que aquí podemos identificar a la tráquea debido a la presencia del aire, que es más radiolúcido, pero a nivel de la laringe vemos este estrecho, este estrechamiento que pues está dado por el edema subglótico y pues que asemeja más o menos a un campanario o podríamos decir incluso a un lápiz. Algo importante en esta patología es que debido a que afecta a niños muy pequeños, pues el niño no nos podrá decir, mamá, papá, me cuesta respirar, sino que es el adulto el que tendrá que estar pendiente al sonido característico o la tos que se produce y pues también los signos de dificultad respiratoria, como la cianosis. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues va desde el uso de dexametasona. ¿Para qué? Para aliviar la inflamación, que es la que está obstruyendo esta laringe. Y en casos más graves, pues sí podríamos utilizar adrenalina nebulizada. Todo esto acompañado de una vigilancia para prevenir un colapso respiratorio.